Esta contaminación ha afectado a 2 hectáreas de área verde, convirtiéndolas en laguna artificial en la salida a Huancané. Los pobladores afectados solicitan que la empresa Seda Juliaca realice acciones inmediatas, porque denuncian que en esta parte de la urbanización se instalaron más de 30 lavaderos de vehículos que a diario contaminan la zona. Los lavaderos de carros informales. Los habitantes criticaron a las autoridades por, en sus palabras, permitir que unos pocos extraigan agua indiscriminadamente y al amparo del Estado, mientras cientos de crianceros y habitantes de la zona no tienen recursos ni siquiera para el consumo humano. Aseguran que las medidas tomadas hasta ahora son insuficientes. Hemos decidido celebrar el Día Mundial del Agua no sentados en la casa, sino en las calles resistiendo, para que no se dé la minería en las fuentes de agua. Y aquí la Corte Constitucional tiene el deber de aprobar la pregunta: ¿está usted de acuerdo que se dé actividad minera en Quimsacocha, Azuay, sí o no? Van 6 meses y no tenemos respuesta. Aquí ha sido multitudinario la gente que está entrando en este momento a la ciudad de Mendoza. Han marchado 100 kilómetros, han atravesado los pueblos del Valle de Uco para llegar hasta acá, para ir a la Casa de Gobierno para que el gobernador Suárez vete una ley que permite la explotación minera metalífera, el uso de cianuros principalmente y otros compuestos químicos. La audiencia en el Tribunal de Essen, al oeste de Alemania, tiene lugar un año después de que Saúl Luciano interpusiera la denuncia, porque para el agricultor, la empresa tiene parte de la responsabilidad en el cambio climático que afecta a su pueblo. Esperamos que la Corte nos dé la razón para así salvar de alguna manera nuestro mundo, nuestra tierra. No es un crimen defender nuestros propios derechos como pueblos indígenas. Transnacionales quieren invadir nuestros territorios. Ellos quieren privatizar nuestros ríos, el agua, los bosques a través de los proyectos de represas hidroeléctricas para la privatización de la energía. Nunca habíamos presenciado que se mate un río con la complicidad de las instituciones, sin que nadie haga nada y que se crea encima de eso que es por beneficiar a las comunidades. La tristeza es de muchas y de muchos. Los pescadores y los barequeros jamás habrían aceptado que en su nombre mataran el río. Este es el pueblo que pensaban que estaba dormido. No, ya Hola, ¿cómo están? Y aquí continuamos con ustedes. Hola Silvina, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? Gracias por seguir acompañándonos acá en el segundo programa de este tema tan importante que le hemos traído, el agua. ¿Se está implementando el fracking en la zona? Nosotros arrancamos con la lucha antiminera en el 2003. El logro más grande fue en el 2007 la ley antiminera o la ley que protege el agua, la ley 7722, que ha sido la del conflicto de este último año porque se intentó modificar. Pero a partir del año 2011, durante el gobierno kirchnerista, que se empieza a apostar a la fractura hidráulica en Vaca Muerta. Cuando uno habla de Vaca Muerta en el resto del país es como que es solo Neuquén. Sin embargo, el yacimiento de Vaca Muerta involucra a otras provincias como es Río Negro, como es un sector de La Pampa y Mendoza. Digo, la cola norte de Vaca Muerta está en Mendoza. Cuando se empieza a hablar del fracking y uno ya estaba involucrado en redes sociales donde esta defensa del agua incluía lo agrotóxico, la minería, el fracking, los desmontes, digo, uno ya empieza a escuchar mucha más información. Nos empezamos a preocupar del fracking porque ya también en Mendoza se empezó a hablar como que, bueno, se venía el boom de Vaca Muerta, el boom de los hidrocarburos no convencionales. Empezamos a estudiar un poco, empezamos a interiorizarnos del tema, a hacer algunos contactos.
viajamos al sur, vimos cuál era la realidad y la documentación que la gente ya en el sur tenía, y entonces empieza también a involucrar el movimiento por el agua pura, que somos nosotros vecinos autoconvocados por agua pura, empieza a involucrarnos también con el fracking. En San Carlos, digo, en el centro de Mendoza, en mi departamento, se logra la primera ordenanza antifracking. No fue el proceso igual que con la minería, porque en minería fue la movilización de la gente la que logró la ley antiminera. En el fracking fuimos algún grupito de vecinos autoconvocados, las asambleas que habíamos quedado conformadas, que trabajamos en esta ordenanza antifracking y logramos la ordenanza mucho antes que la gente tomara conciencia del peligro del fracking. Después de San Carlos vinieron otros departamentos con ordenanzas antifracking y empezamos ya a pelearlo un poquito más fuerte. En el 2017, ya con la presencia de Alfredo Cornejo como gobernador de Mendoza, desde la gobernación se da un impulso muy fuerte al fracking, primero autorizando unos pozos ilegalmente sin el cumplimiento de las leyes ambientales que exigían un montón de pasos, y después en el 2018 aparece un decreto de evaluación ambiental. Digo, el gobernador armó un decreto para hacer el procedimiento de evaluación ambiental de los pozos de fracking por fuera de las leyes ambientales, lo que impedía o impide en la práctica y en la actualidad la participación ciudadana en la evaluación ambiental. Ese decreto está denunciado por inconstitucional porque viola un montón de leyes, pero aparece el movimiento del fracking. Y las asambleas que teníamos ya la declaración de constitucionalidad de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de la Ley 7722, que veíamos como que estábamos resuelto el tema minero, nos embarcamos con mucha fuerza a lograr una ley que limite o que prohíba o que suspenda, digo, que pare la actividad del fracking en Mendoza. Esa ley ni siquiera la han querido tratar, digo, la hemos presentado a la legislatura con más de 100.000 firmas, ya varios años apoyando, con denuncias de lo que está pasando. Y sin embargo, bueno, el gobierno de Alfredo Cornejo, más la continuidad del gobierno de ahora de Rodolfo Suárez, que en esa política sigue exactamente lo mismo, van avanzando con la autorización de pozos gracias a este decreto 820 que no permite la participación ni la crítica ciudadana. Entonces, bueno, primero fueron 5, después fueron 8 más, después llevamos ahora un total, creo que 27 pozos fracturados, muchos de los cuales no se le hizo evaluación ambiental, y una pelea muy fuerte desde las asambleas tratando de concientizar a la gente para lograr esto, ¿no? Que así como el movimiento antiminero, la gente se sumó y defendió la ley y hubo esta movilización masiva en diciembre, porque la gente ya entiende que minería y agua no son compatibles en Mendoza. Bueno, necesitamos que la gente entienda que el mismo proceso, quizás más grave en fracking, porque bajo tierra no se ven los derrames, no se ven los accidentes, podamos parar y lograr una ley antifracking. Bueno, cuando hablamos de el fracking para generar más volúmenes de petróleo, por ejemplo, no, en México actualmente no está permitido el fracking. Esto es una idea que está surtiendo efecto en otros países como Canadá, están aplicando el fracking, no sé en Argentina, pero en México los volúmenes de petróleo, las grandes reservas son bastante probadas, me refiero, son muy, muy grandes. Y definitivamente el fracking no se ha permitido todavía en el país, afortunadamente. Acá hay estudios cercanos en la zona de Tandil, hay estudios con intenciones de practicar el fracking, pero en general es más en la zona de la cordillera, ¿no? Porque bueno, son los sectores que podría haber, que hay más petróleo, pero sí, en Río Negro se está practicando mucho en la zona de Allen, y se están destruyendo todos los cultivos de manzana, pera, los cultivos tradicionales de los productores de fruta de Río Negro, del Alto Valle de Río Negro, se está destruyendo mucho por producto de la contaminación por el fracking. Y además que el fracking está produciendo también otras consecuencias, no solo, o sea, la primera, la más importante es la contaminación de las napas de agua, pero también está provocando aparentemente episodios sísmicos en distintas partes de Río Negro y de Neuquén, que no se reconoce la ligación con el fracking, pero bueno, es como bastante, o sea, hay muchos sectores que lo ligan al fracking, ¿no? En realidad no está el Estado no lo investiga, pero bueno.
Sí, se están haciendo investigaciones para implementar el fracking. Uruguay no tiene pozos petroleros, ¿no? Pero sí, aparentemente, por los últimos estudios que hicieron, sí existía grandes y buenas posibilidades de que a través del fracking sí se podría extraer el petróleo que está entre las piedras, entre las rocas. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es resistir cada eventual comunicación oficial con respecto a ese tipo de prácticas. Nos movilizamos. En este momento nos estamos movilizando contra esta tercera planta de celulosa que se quiere instalar acá. Es una inversión enorme, pero a su vez va a traer un problema gigantesco. Para mí es el golpe de suerte al productor rural. Para mí nosotros estamos perdiendo la soberanía alimenticia, estamos perdiendo la capacidad de producir nuestros propios alimentos. Si la ley de riego se maneja como pensamos que la van a manejar, se maneja muy mal, porque aparte de alguna manera se permite que los capitales privados puedan, como ellos invertirían en estos cauces, en estos desvíos de cauces y en estas mini represas, ellos a su vez podrían cobrarle a los productores que necesitaran el agua. Entonces estamos hablando de la privatización solapada del agua, ¿no? Entonces, lo mires por donde lo mires, nos estamos enfrentando a un problema grave que requiere la resistencia del pueblo. Una verdad de lo que es el fracking, que en Mendoza ya hay 47 pozos funcionando, que cada pozo gasta 40 millones de litros de agua y que significan 400.000 litros de químicos radioactivos que una vez que se inyectan en el agua se mezclan y rompen a presión una roca y este agua queda contaminada y perdida para siempre. La ley que protegía el agua en Mendoza fue creada antes del fracking. Entonces no cubría esta parte de explotación del petróleo. Por esto es que pudieron entrar y pudieron hacer el fracking, y cuando nosotros empezamos a quejarnos con una persona que denunció al gobernador, y a raíz de esto la ley empezaron a querer modificarla y se expuso que para hacer megaminería y todo esto iban a contaminar con cianuro y 600 productos químicos que ni siquiera los gobernantes saben lo que tiene, porque es un secreto de fórmula, como lo dicen, y el fracking está prohibido en 16 países y son 16 millones de litros de químicos que en 5 años se van a ir mezclando con nuestras napas subterráneas, con ríos, con la tierra, y ya hay casos de muerte en Río Negro, en Vaca Muerta en el sur, en Allen. Hay niños que se han muerto de leucemia, malformaciones, bebés que nacen sin cerebros, abortos espontáneos, que están ocultos, silenciados por el gobierno, por los médicos. Es como todo unas muertes muy silenciosas que cuando son por el agua que uno bebe, es una muerte lenta y que no tiene aparentemente culpables. Entonces, es una situación súper grave que está padeciendo todo el mundo, toda Argentina, porque ahora Australia fue uno de los primeros que aceptó el fracking y es incontrolable el incendio, porque ahora acá en Argentina se prende fuego la canilla, pero dentro de poco va a pasar esto, los ríos, como en Australia, los ríos se van a empezar a prender fuego, el agua ya no va a servir como agua, ni siquiera para regar una planta, ni para darle a tus animales, ni para ducharte, ni para nada. Entonces es una situación muy grave que si no es por el fracking, es por los agrotóxicos, fumigaciones, glifosato, represas, es como un sinfín de injusticias a un recurso natural indispensable para la vida.
No ha habido fracking acá, no. Lo que sí hay mucha minería, y especialmente fomentada por los tratados de libre comercio de nueva generación, que le han dado un impulso a la minería muy fuerte. Nosotros somos un país básicamente extractivista. No somos un país que procese nada. Entonces, antes procesábamos cosas, ahora no procesamos nada. Fracking, 7 gravísimos efectos secundarios, además de la confirmación de varios científicos del mundo de que el proceso de fractura hidráulica llamada fracking provoca terremotos. Existe una lista de efectos secundarios de toda índole que se acrecienta día a día de manera muy preocupante. Contaminación del agua, escasez de aguas, graves secuelas en la salud, un gas asesino, partículas mortales, terremotos, más efecto invernadero. ¿Cómo es el acopio del sistema hídrico en Santiago de Chile? Correcto. Además tenemos un problema. El agua de Santiago, la mayoría viene del río Maipo, que está aquí inmediatamente al sur de Santiago. Desde la cordillera hay un cajón que se llama donde está pasa el río Maipo, y de ahí viene la mayoría del agua de Santiago. Pero el señor Luxig se está robando el agua del cajón del Maipo para una minera que él tiene a 200 kilómetros de acá. Y de paso tienen una central de paso hidroeléctrica con esa agua. Bueno, eléctricamente, pero han destruido la configuración ecológica y la biodiversidad de la zona, justamente porque la sacan el agua y la hacen llegar más abajo en el lecho del río. La sacan del río arriba, la toman, la usan para la central y la hacen llegar río abajo. Entonces la usan para su objetivo, pero matan el valle. No sé si me explico, matan la parte del valle que queda sin agua. El río Paraná, que comparte Brasil, Paraguay y Argentina, ¿qué nivel de contaminación presenta? Toda esa frontera que te mencioné, desde Salto del Guairá, Alto Paraná, Itapúa y parte de Misiones, abarca ese río, toda esa frontera. Y esa frontera es la principal zona de cultivo de la soja y de otros productos, también trigo, pero en menor escala. Y esa zona sí, o sea que digamos que está pegado con el río, por el río Paraná. Y de una u otra manera, como te mencioné, si no es directamente al río, a través de los arroyos pequeños que desembocan al río, se van ese resto de productos del glifosato. Esa es la preocupación, ¿verdad? Aparte que acá en Paraguay están explotando algunas ciudades fronterizas como playa para gente, ¿verdad? Se van muchos bañistas ahí para bañarse, irse un poco a refrescarse, pero esa agua está con resto de productos según los estudios que mencionaron estas organizaciones que dije antes. ¿Cambió la rutina de los pueblos con la llegada de estas empresas? Benefician realmente al pueblo porque no les dan trabajo, matan las economías regionales, no se puede cultivar cerca de torres de fracking, potencia la prostitución, el casino, el juego, el alcohol, los alimentos se encarecen, el agua se encarece muchísimo. Entonces en los pueblos de zona de sacrificio, como le llaman ellos, ya no queda nada. Y Mendoza vive del turismo, vivimos de la vitivinicultura, la fiesta de la vendimia, la agroecología está evolucionando mucho con la biodinámica. Tenemos un nivel ya de familia y de conexión y conciencia con la tierra, porque justamente somos un oasis, un desierto que gracias a los ancestros pudimos reverdecer, y justamente hoy en día se han abierto 7 licitaciones al Valle de Uco, que es la zona donde más frutales hay, porque a ellos realmente no les importa y tienen como esta rienda libre, ¿no?, para ellos para hacerlo. Así que bueno, es una situación bastante peligrosa a nivel ecológico y ya a nivel planetario, porque Australia nos llegó el humo desde Australia, o sea, es algo que nos vemos ya afectados. El agua no conoce límites tampoco,
esto va a llegar a todos lados. ¿Cómo afecta el uso indiscriminado de agroquímicos en las aguas? Bueno, si nos vamos ahora a la parte de agroquímicos, esto es una actividad netamente del campo que tiene precisamente que utilizarse para evitar plagas, por ejemplo, o un crecimiento mejor, más rápido del cultivo. Sin embargo, los agroquímicos que en muchos lugares de Europa, por ejemplo, están prohibidos, hablemos el glifosato, por ejemplo, y muchos otros agroquímicos que están prohibidos, en México pueden utilizarse todavía en el campo, como en gran parte de América Latina. Este tipo de agroquímicos contaminan suelo y obviamente por acciones de lixiviado, por la lluvia, etcétera, penetran obviamente hasta lo que es los mantos acuíferos. Y estás generando dos tipos de contaminación. El agua subterránea se contamina, primera acción, y segundo, el agua superficial, ríos, etcétera, también se contamina. Entonces es doble dirección de estos contaminantes. Se contaminan las napas, se contaminan los pozos, los mantos freáticos, todo aquello que es agua subterránea. Y también, obviamente, el agua superficial. Por motivos de mecánica de fluidos, etcétera, el agua superficial se contamina mucho más rápido, con concentraciones mucho más altas, porque el suelo te sirve de filtro. Entonces los mantos freáticos se van contaminando gradualmente con el tiempo, pero de alguna manera la concentración que encontramos ahora de estos contaminantes agroquímicos en aguas superficiales y en aguas subterráneas tiene un margen cada vez mayor. La concentración es cada vez mayor y urge la atención. Hablábamos hace un momento de programas gubernamentales, programas de la misma industria, programas de las academias, las universidades, para que el agua tenga obviamente un mejor futuro y pueda servir mejor a las comunidades. Ese es nuestro problema. El agua está escaseando y segundo problema, que el agua que tenemos es cada vez más contaminada. Entonces hay alarma a nivel internacional. No solamente México presenta este problema, lo presentan gran parte de los países en América Latina, gran parte de los países en África y principalmente este problema se ha visto también en países de niveles altamente desarrollados como China, por ejemplo, como la India y también en Europa, solo que en Europa se destina un poco más de presupuesto para evitar ese tipo de problemas. El impacto de los agroquímicos. Un informe especial sobre el derecho a la alimentación de la ONU responsabiliza a los agrotóxicos por la muerte de 200.000 personas al año y cuestiona la idea de que sin ellos no es posible alimentar. Se ha llegado a un punto de inflexión en la agricultura. El modelo agrícola dominante resulta sumamente problemático, no solo por el daño que causan los plaguicidas, sino también por los efectos de estos en el cambio climático, la pérdida de diversidad biológica y la incapacidad para asegurar una soberanía alimentaria. ¿Cuál es la posición del gobierno con respecto al sector ambiental? En cada época los gobiernos se preocupan de esta situación. Yo tendría que decir que sí, no podemos negarlo. Sin embargo, los programas anteriormente no habían sido lo suficientemente eficientes. Se destina apoyo, se destinan programas, se destinan recursos. Sin embargo, la contaminación va ganando terreno. Es mucho más rápida la contaminación que el programa mismo que se pueda crear. Y yo creo que a nivel gubernamental, sí, se puede decir que hay preocupación de esto. Yo pienso que hay se estima el problema, pero hay una ignorancia a nivel administrativo en todas partes, a nivel gubernamental, y obviamente los problemas principales radican en el presupuesto, no tanto en la atención, sino en el presupuesto. El presupuesto no alcanza para hacer un tratamiento global, integral, al 100% de las aguas contaminadas, no solamente en México, en todos lados. Yo comentaba que aproximadamente un 40-50% de las aguas contaminadas se tratan, llámese a nivel municipal, que ahí es la obligación del gobierno, por ejemplo. El problema más grave, el cuadro más triste, se encuentra a nivel industrial. Las industrias, naturalmente, como un país capitalista que somos, son industrias de corte privado.
muchas veces no aplican todas las reformas o los programas que se les piden a ellos. Entonces, es más fácil para ellos contaminar un río que aplicar grandes costos, precisamente gran infraestructura para tratar el agua contaminada. El problema en la normatividad en gran parte del mundo es que el agua contaminada por las industrias se multa, tienen que pagar por el agua contaminada. No debería multarse, deberían cancelarse las industrias, deberían cerrarse. Si a una industria le conviene más pagar una multa que generar una planta de tratamiento, definitivamente esto no ayuda a la ecología, no ayuda al ambiente. Entonces, las industrias deben ser no solamente multadas, estamos hablando no de costos a nivel económico, sino de costos ambientales. Y lo que se debe hacer a nivel de reformas políticas administrativas por el gobierno es obligar a las empresas a tratar el 100% de sus contaminantes. Te doy un ejemplo. Hay industrias que contaminan con fenoles, por ejemplo, que son sustancias cancerígenas y que encontramos en los efluentes cercanos, llámense presas, ríos, una alta concentración de estos contaminantes. Quiere decir que la empresa no está haciendo lo necesario por hacer un tratamiento adecuado de esos efluentes. Este es un cuadro que definitivamente se encuentra en África, en todo el continente, en América Latina, en todas las partes del continente. En América Latina lo encontramos. No hay un solo país que tenga una eficiencia en su normatividad y en la exigencia de los gobiernos a las empresas a tratar 100% las aguas contaminadas. Si nos vamos al otro tipo de aguas, que son las municipales, donde se supone que allí cada municipio, cada gobierno de cada estado en el país es el responsable, pues estamos hablando de un 50-60% de eficiencia en el tratamiento a través de plantas de tratamiento de aguas residuales. Quiere decir que la otra parte simple y sencillamente se va a la contaminación total de estos efluentes. Son números bajos. En Europa los números son totalmente diferentes. Se estima y se genera un presupuesto mayor en donde los hospitales, te pongo un ejemplo, están obligados a tratar ese tipo de contaminantes emergentes de origen farmacéutico, etcétera, in situ, en el lugar. Entonces, las plantas de tratamiento las tienen en el lugar donde se genera la contaminación y no permiten que estas contaminantes viajen a través del drenaje hacia las plantas municipales. ¿Sí me explico? Es un control mucho más adecuado. En nuestros países esta normatividad no se ve de esta manera, se trata, yo creo que se tiende a lograr hacia allá, pero son dos problemas desde mi punto de vista. Uno es el económico, no tenemos el recurso suficiente, y segundo, la cultura del agua, la cultura a nivel social no existe en ese nivel todavía. Entonces hace falta un programa no solamente de tratamiento de aguas y de recursos, sino un programa gubernamental de conciencia de la necesidad para las nuevas generaciones de entender el problema que estamos viviendo con respecto al agua, con respecto a la energía, con respecto al medio ambiente, a la contaminación en general. Ese es el problema desde mi punto de vista, que a nivel poblacional, a nivel sociedad, no se tiene todavía esta conciencia o esta alarma, porque realmente estamos viviendo en una situación técnicamente muy difícil en la parte reversible del tratamiento. Hay procesos ya irreversibles, hay ríos que están tan contaminados que yo creo que no hay ciencia que los pueda en este momento ya limpiar. Te doy un ejemplo. En aquellos lagunas o en aquellos ríos, en aquellos cuerpos de agua donde se establecen empresas de investigación o de generación de corriente eléctrica a base de material nuclear, plantas nucleares, obviamente estos ríos se contaminan con partículas radioactivas por enfriamiento, por muchos procesos que la planta requiere, y el hombre no conoce en este momento una manera de remover o de eliminar los contaminantes de tipo radiactivo que se contaminan. Como tú bien sabes, todas las plantas nucleares, independientemente del giro y el uso que se le dé a la planta nuclear, con fines de producción de corriente eléctrica, con fines de producción, no sé, de armamentos o con fines de investigación, todas las plantas nucleares contaminan cuerpos de agua a su alrededor, porque todas se instalan donde yo tenga grandes volúmenes de agua por el proceso de enfriamiento
de los reactores nucleares. ¿En dónde se instalan? Fukushima está instalado en el mar de Japón. Otras plantas, Chernobyl, por ejemplo, cerca de ríos. Todas las plantas del mundo nucleares se instalan exactamente a un lado de una laguna, de un río, de grandes cuerpos de agua. Y es obvio, se ha hecho análisis de todo el agua que contaminan estas empresas y se encuentran materiales radiactivos que no se pueden definitivamente, una vez contaminado, no se puede limpiar. El problema es grande para ese tipo de empresas. Lo que pasa es que los gobiernos toman más que todo, yo creo, la parte económica. Entonces, las universidades están presionadas por las empresas y por los propietarios, exportadores, ¿no? Por los propietarios de los campos o de las empresas. Los institutos, por ejemplo, con el SENASA, que debería ser el instituto del gobierno que debe controlar los alimentos, no toma como que las hojas o estos productos, el glifosato sea cancerígeno, no toma como esos elementos. Entonces, bueno, ellos creen que consideran que no es nocivo, pero bueno, los estudios científicos de todo el mundo ya se han demostrado que esto es nocivo, y bueno, parecería que los sectores económicos no quieren escuchar a los sectores científicos, a las universidades y a la ciencia, no los quieren escuchar. Y bueno, paga el pato la gente que vive en el campo, la gente que vive en los pequeños pueblos, que tampoco tienen recursos para defender. El gobierno en ningún caso va a hacer algo para que la gente tome conciencia al respecto, todo lo contrario, quiere que seamos más inconscientes del tema y más que buscar que el agua, de hecho, hace poco en el Senado se ratificó que el agua dejara de ser, o sea, que no sea un bien público, porque se votó ese proyecto de ley para buscar que el agua volviera a ser un bien público con una reforma constitucional, pero se perdió 24 votos a 12. Con la constitución de la dictadura tiene que tener más de 2/3 para poder hacer un cambio. Se tuvo los 2/3 justos, por lo tanto no se pudo hacer el cambio. En consecuencia, no podemos disponer del agua como un bien de uso público. Seguimos dependiendo del agua como privado y lo que queda siempre es un caudal ecológico mínimo, pero como la pluviometría ha sido baja y se hace mal uso y se roba el agua, esa es la verdad. Entonces no queda agua para la gente. No queda agua para las comunidades. El Estado, a través de los municipios, tiene que preocuparse de distribuir agua en camiones aljibe, en camiones estanque. Y esa agua no siempre es potable, entonces es complicado. Hay un problema sanitario ahí a portas. Entonces estábamos recién empezando a tener graves problemas de agua. Esa pregunta suya es muy importante, porque uno esperaba, por ejemplo, que los gobiernos tuvieran en cuenta los compromisos mismos que se establecen a nivel internacional. Por ejemplo, así haya casos que no son vinculantes, pero ustedes conocen lo que llaman las recomendaciones de la Comisión Mundial para Represas. Y allí incluso la misma Comisión Mundial para Represas ya desde el año 2000 está hablando de la necesidad de que se entre a desarrollar otros modelos de energía renovable, donde está la solar, eólica, cogeneración, corrientes marinas. Y en todo el caso de nuestras presiones, por ejemplo, aquí se dio un fenómeno en Colombia, y es que la máxima corte, que es la Corte Constitucional, a raíz de unas tutelas que presentamos, entonces se sacó una sentencia, que es muy importante conocerla, que la sentencia T-135 del 2013, donde en primer lugar reconoce que no han sido tenidas en cuenta todas las víctimas del desarrollo de estos proyectos y particularmente del Quimbo, y ordena que hay que hacer un nuevo censo de afectados de estos megaproyectos porque las empresas, y en este caso las empresas transnacionales, no han cumplido en absoluto. Pero lo más importante de esa sentencia, lo que quiero yo señalar, es que la misma sentencia le recomienda a las entidades operativas del Estado, el gobierno, que entren ya a hacer la transición energética, es decir, que ya comience el proceso hacia otras formas de energía. Sin embargo, el gobierno lo que ha hecho es lo siguiente, pues en estos momentos, por eso su pregunta es tan importante, plantea que todas las formas de energía que existen hay que mantenerlas, incluso profundizarlas, como el caso de fracking,
continúa la idea de hacer más represas. Por ejemplo, sobre el río más importante de Colombia hay un plan que llama Plan Máster de Aprovechamiento del Río Magdalena, donde tiene previstas 17 represas de donde nace el río, que es el macizo colombiano, hasta al final, casi en la desembocadura, 17 represas. Y entonces ellos han continuado con ese tipo de políticas. A cambio de tener en cuenta las mismas decisiones de las Cortes, el Estado profundiza el modelo, es decir, continúa desarrollando el modelo y no obstante, por ejemplo, todas las protestas nacionales en estos momentos están imponiendo por encima de la ley, de la Constitución, por ejemplo, fracking, están imponiendo la minería sin tener en cuenta las recomendaciones. Es decir, aquí la situación es de una dictadura mineroenergética, eso la podemos definir así, ¿no? Hay una dictadura mineroenergética donde ya la naturaleza del Estado ha cambiado radicalmente, eso podemos mirarlo también en toda América Latina. Nosotros estamos hablando de que aquí existen un Estado corporativo, es decir, el Estado hoy es muy claro que incluso los planes de desarrollo como el último del gobierno del presidente Duque habla de un Estado al servicio de las empresas y de las empresas transnacionales, y entonces el mismo plan de desarrollo le da todas las garantías a estas empresas transnacionales bajo el supuesto de que es importante para el desarrollo del país y el crecimiento la inversión extranjera, y entonces se le da todas las exenciones tributarias, cargo por confiabilidad, flexibilización laboral. La situación es extremadamente crítica, es decir, no los gobiernos, ningún gobierno se ha preocupado precisamente por atender las recomendaciones de Naciones Unidas, de organismos internacionales, Comisión Internacional de Juristas, y no todo lo contrario. Continúa con el despojo, continúa con el ecocidio y el argumento siempre es que el país, si no desarrolla estos proyectos energéticos, entonces no va a garantizarse la estabilidad energética, situación que es absolutamente falso, pero entendemos que es un negocio, que tenemos un Estado corporativo, que es un Estado que negocia fundamentalmente con las empresas transnacionales y el único interés es la acumulación de capital sin control, ya casi al infinito, por encima de la defensa de los territorios, de la preservación de los ecosistemas. Incluso acaba de aprobar la UME en estos momentos también lo que llama el desarrollo de los nuevos proyectos, de las nuevas normas sobre otras energías renovables. Entonces las ha aprobado, pero con dos características. Uno, no se trata de una transición de la cultura fósil a otras energías o de represas fotovoltaicas, sino ampliar la oferta energética. Ellos hablan de hay que generar otras formas para ampliar la oferta energética. Y la segunda característica es que no se hace desde lo público, sino que todas esas ofertas se le entregan a las empresas transnacionales. Entonces, en las últimas ofertas que se hicieron, pues se presentaron casi todas las empresas transnacionales y entran ya en los procesos de concesión de todos estos proyectos energéticos en el país. ¿Cómo se está organizando la comunidad para luchar contra la contaminación? Mira, yo estoy bastante sorprendida porque acá en Provincia de Buenos Aires es muy poco, muy pequeña cantidad de gente que sale a protestar o a reclamar. En el sur sí, en el sur hay manifestaciones muy importantes, bueno, Provincia de Río Negro, Chubut, Santa Cruz, hay, bueno, en ese momento Chubut, hay una movilización muy importante en contra de la megaminería y del fracking. También, bueno, en Mendoza has visto que ha habido una pueblada muy grande. Y bueno, la gente del sur y la cordillera creo que es más consciente, porque también estamos más en las nacientes de los ríos. Aquí yo veo que en Provincia de Buenos Aires es como que no importa, es como que es tan grande la pampa que no importa, pero bueno, sí importa, es muy grande el deterioro porque después con tanto veneno después no se puede volver atrás. Dentro de las críticas que siempre nos han hecho, que nos oponemos a todo y no hacemos propuestas. Nada más falaz, por lo menos lo dicen los medios, lo dice el gobierno. Mira, desde la organización en la que yo estoy, Vecino Autoconvocado de San Carlos, que por ahí somos los que vamos marcando un poco adelantados ciertos movimientos, digo, San Carlos siempre se caracterizó por eso. En noviembre de este año, ni bien se terminaron las elecciones, elevamos una propuesta a nuestro gobierno municipal de distintas alternativas de desarrollo sustentable para San Carlos, entendiendo también que el cambio climático, que es otro tema que nos ha cruzado en estos años, Mendoza, San Carlos, va a sufrir especialmente el cambio climático como sequía. Digo, cada vez tenemos menos agua. Si yo te decía esto del 1%, yo te puedo asegurar que ahora no tenemos ni el 0,3,
0,4% del Paraná, porque para la zona de Cuyo, los expertos de cambio climático lo anunciaban hace 10 años y se ha cumplido tal cual. El escurrimiento de los glaciares, el escurrimiento de los ríos está por el 40%. Bueno, ante esta realidad empezamos a hacer propuestas de desarrollo sustentable. Y entre esas propuestas de desarrollo sustentable está el de reconocer que Mendoza, la tierra del sol y del buen vino, podría generar con políticas públicas de generación de energía solar, podría generar la energía que necesita el país. De hecho, en Mendoza le sobraría, podríamos vender energía eléctrica si se apostara rápidamente a la energía solar fundamentalmente. Pero también en el sur de la provincia, que es el Malargüe, que es un departamento que lo involucra, ha vivido el petróleo muchísimo tiempo y que según ellos necesitan minería porque si no se mueren, porque no tienen otro desarrollo económico, minería y petróleo. Digo, Malargüe también ya es la puerta de la Patagonia, así que no solamente podríamos estar hablando de energía solar en cielos donde el 90% de los días son absolutamente despejados, sino que además tienen vientos patagónicos, vientos que se podrían aprovechar desde la energía eólica, ¿no? Si uno piensa en qué tipo de energía, Mendoza es privilegiada. Mendoza se puede comparar con algunos sectores de España, donde España, produciendo energía solar, podría venderle la energía que necesita toda Europa. Lo mismo puede pasar con Mendoza. En cuanto a la energía que podríamos producir de la energía eólica y solar, que es la que más abunda. Como movimiento no existe, pero los campesinos sí lo que están más manifestándose a favor de esto, en defensa de esto. Porque no solamente el agua de ellos está en peligro, sino su comunidad en sí. Porque viste que estas empresas multinacionales, antes era la Monsanto, ahora creo que es Bayer la que compró Monsanto, y Cargill, que también tiene mucha influencia acá en Paraguay, ellos entraron con el aparato estatal, ¿verdad? Llámese Ministerio de Agricultura, Facultad de Agronomía, Centro de Investigaciones Agrícolas que existen, a través de ellos. Entonces, tienen de forma legal, por decirte, ¿verdad? O sea, es legal porque entraron con permiso legal, todo lo que quiera, ¿verdad? Pero no respetan la soberanía del país, no respetan la cultura y las costumbres indígenas campesinas y están avasallando, no respetan las leyes que prohíben, por ejemplo, para deforestar o para echar un monte, tendré que dejar una franja para proteger, por ejemplo, un arroyo, ¿verdad? Todo está tipificado, pero esa parte se viola, no se respeta lastimosamente. Y eso es lo que es preocupante porque ellos manejan mucho dinero manejan, y trabajan con los jueces locales, gran parte, mayormente son así, con los policías, los fiscales ambientales y hasta los parlamentarios. Por ejemplo, hay una senadora que se llama Zulma Gómez, que es denunciada ya en su momento, que es directamente representa a los sojeros de la zona. La senadora siempre se defiende que ella viene de una comunidad que tiene mucha producción, que da economía al país, pero no solamente al país, sino a los grandes empresarios del agronegocio. Ellos sí lo que ganan bien, lo que sacan beneficios económicos, ¿verdad? Porque acá en Paraguay muy poco se consume la soja específicamente. Se van todo en exportación. Gran parte se va a China, otros se van a Estados Unidos, pero no para consumo humano gran parte, sino para biocombustible y para balanceado para animales, ¿verdad? Acá hay una fábrica de aceite, por ejemplo, pero es muy poco lo que se usa acá en Paraguay, específicamente la soja, ¿verdad? O sea, si vos te vas en un supermercado, te fijas en los compradores, no van a traer nada de ese producto, ¿verdad? Tal vez en un aceite así de vez en cuando, pero lo que más compras son los productos básicos, leche, carne, huevo, mandioca, bueno, toda esa serie de cosas. Y esa es la situación un poco triste y sombrío de Paraguay, por decirte de alguna manera, porque lastimosamente los gobiernos que entraron y que están actualmente no está prácticamente a favor del pueblo. Con la exigencia, con la presión, con la manifestación, sí ahí responde, pero a media, no en su totalidad, para defender los intereses nacionales al Estado paraguayo y la República, por decirlo. Por ahora, algo que se está logrando, que es importantísimo, es que los diferentes colectivos, ¿no? Los diferentes colectivos sociales, que hasta el momento trabajaban cada uno por su lado, individualmente, se hayan nucleado en una sola movilización, ¿no? En un solo movimiento, que eso para nosotros es muy importante. Uruguay, desde el punto de vista
de los colectivos, desde el punto de vista social, desde el punto de vista político, es muy fragmentado. Se fragmenta demasiado y no logra, a pesar de que muchas veces se busca el mismo objetivo, no logra amalgamar las diferentes fuerzas, no logra hacer como tener como un criterio único. Y en este momento, gracias entre comillas, ¿no?, a esta situación, los colectivos están saliendo a las calles y se están uniendo. Y bueno, se hacen movilizaciones prácticamente todas las semanas, se dan charlas, se hacen acampadas, manifiestos, sobre todo se va mucho con la gente, porque algo muy importante, algo que se necesita mucho, es la conciencia del pueblo, despertar a la gente, ¿no? Sacarlos del letargo y ir a sus casas y hablarles, despertarlos sobre lo que está pasando. No hace mucho fuimos a una charla que se dio en la plaza, justamente en la plaza de Santa Lucía. Santa Lucía es un pueblo que vive de las curtiembres, vive de esa industria, ¿no? Vive de la soja, y nosotros fuimos allí a decir que las prácticas que están llevando a cabo era pan de hoy, hambre de mañana, ¿no? O sea, y mucha gente en aquel momento como que sí, se manifestaron a favor, decían que eran conscientes de lo que estaba pasando, y nosotros, por ejemplo, desde lo que sería la asociación Punto en Infinito, o de Antimafia 2000, nosotros lo que le reclamamos a ellos fue porque fuimos hace exactamente 10 años, estuvimos en esa misma plaza haciendo la denuncia de que iba a pasar esto que estaba pasando, de que había que tener cuidado con lo que se arrojaba en los ríos, que había que tener cuidado con las curtiembres, que entendíamos que ellos vivían de eso, pero que poco tiempo el agua de Santa Lucía no se iba a poder beber. Para ellos en aquel momento eran números inalcanzables, eran cifras y eran datos que no podían realizar en su cabeza, les parecía que era imposible que pudiera llegar a suceder. Hoy nos reconocen de que sí, que pasó y que bueno, que ahora había que enfrentar. Ahora, ¿qué pasa? ¿En qué nosotros nos ponemos en contra? En que la educación que se le está dando a los niños, sobre todo en este momento, es el de la culpa. Se hace sentir culpable al niño si se lava los dientes, si usa el shampoo, que si usa el colorante, que si come las porquerías, que si deja el agua abierta cuando se está duchando. Había una maestra allí que decía, no, yo a mis alumnos les hice un experimento, le puso en un vaso de agua, le puso un shampoo, pasta de diente, un montón de cosas, y le dijo, bueno, ahora tómense ustedes esta agua, para demostrarles que estamos contaminando el agua. Yo me opongo a esa educación, yo me opongo absolutamente, le dije, primero tenés que decirle la verdad, lo que está contaminando en este momento las aguas no es el uso personal que estás haciendo del agua, sino que es el uso indebido y el cuidado indebido que hacen las grandes industrias. Entonces tú primero al niño tenés que enseñarle a decirle no a las grandes industrias, a pararse y decir, bueno, aunque no tenga trabajo, yo protejo el agua. Después sí enseñarle a racionar el agua, a no contaminarla, pero no lo puede hacer culpable, sentir culpable de una situación que no es de él, no es propia de él, es las grandes empresas, las multinacionales, las que nos están contaminando a nosotros. Es contra ellas que tenemos que ir, no contra el niño pobrecito que seguro nunca más se lava los dientes después de haberse... O sea, es como que las multinacionales, al mismo tiempo que nos roban el agua, que nos contaminan los ríos, que nosotros somos digamos, el patio trasero, ¿no? Como dice que somos el patio trasero, es decir, donde se tira la mugre. No solamente nos hacen eso, sino que además nos hacen sentir culpables a nosotros de eso. O sea, es de locos, es como una manipulación desde el punto de vista cultural, ideológico, es grave. Entonces, por eso es importante que más allá de denunciar y salir a la calle en manifestaciones, ir a hablar a las casas, ir a hablar con el pueblo, ir a hablar con la gente, con las maestras, con todos aquellos, con profesores, con aquellos que son responsables de formar alumnos, de formar jóvenes, de formar niños, ir a enseñarles a decir basta. Yo le dije, en aquel momento, le dije, para mí es mucho más valioso que vos eduques a un niño y lo hagas ser un combatiente y no un niño que iba con culpa. Y bueno, eso es el trabajo que estamos haciendo. Costó mucho hacer la caminata porque fuimos boicoteadas, cibernéticamente el flyer que hicimos pusieron falso, se metieron al grupo de Facebook que tenemos Madres del Agua y donde está el archivo de la carta al gobernador,
nos la quitaron, bueno, hicieron ahí unos boicoteos cibernéticos. Y bueno, y la tercera vez que nos juntamos, ahí pudimos ir, sí, madres, padres, con los niños, que fuimos caminando 3 kilómetros, entregando la carta a todos los vecinos que encontramos en la zona, y llegamos a la casa del gobernador, que es una propiedad privada, pero bueno, pudimos entregar y bueno, hablar con sus vecinos de la situación, más que nada para exponer la realidad que los medios de comunicación están silenciando en los medios de comunicación, que es Vila, Manzano, que son dueños de Canal 7 y Diario 1 de Mendoza, y ellos, bueno, pagan a la competencia para que silencien todo lo que estaba sucediendo. Entonces era como, esta marcha de 80.000 personas no se pudo visibilizar y por eso el gobierno tuvo que echar para atrás y no modificar la ley, pero sigue entrando el fracking. Mira, no es desconocido que actualmente la juventud está tomando un papel preponderante en este tipo de acciones. La juventud está cada vez más atenta y alerta porque el mundo que nosotros los adultos les estamos dejando, que no es justo dejarles un mundo así, la juventud está cada vez más preocupada, ¿sí? Mis hijas, 27, 25 años, se preocupan muchísimo más que muchos compañeros de mi edad, por ejemplo. La gente de mi edad, que en términos generales, yo no voy a decir que en quién radica la culpa, para mí es un aspecto más bien de tipo gubernamental, de tipo de falta de conciencia, de tipo de un capitalismo voraz que ha generado ese tipo de problemas de alta contaminación de todo tipo, del aire, del agua, del suelo, un problema de cambio climático. Es obvio que el cambio climático a nivel ciencia está demostrado que está originado en parte por procesos naturales, pero en otra parte por procesos antropogénicos, entre ellos la industria. Claro está que la juventud, al tener conciencia de que ellos van a enfrentar ese tipo de problemas, no en 10 años, sino lo están enfrentando ya, lo están viviendo ya se está viviendo. Ellos, Greta Thunberg, por ejemplo, esa chica sueca que tiene en este momento una gran influencia en la juventud precisamente con problemas de contaminación, no solamente agua, sino cambio climático, y muchos grupos de chicos, de jóvenes que se están moviendo a nivel mundial. Our Voice, por ejemplo, tú conoces Our Voice. Es un grupo también que va a favor precisamente de este tipo de un cambio de conciencia. El problema no técnico, me lo estás preguntando, es precisamente generar un cambio de conciencia. Sobre todo, yo me iría en la juventud, empezaría del jardín de niños, empezaría de las primarias, secundarias, en donde el joven, el niño, empiece a tomar conciencia de que está viviendo una etapa muy diferente de la que vivieron sus padres y sus abuelos, completamente distinto. Esto es precisamente la cultura y la nueva cultura de las generaciones jóvenes, para tener precisamente una nueva forma de vida, de poder disponer de los recursos de otra manera y no hacer un despilfarro de estos recursos, llámese agua, llámese alimentos, y generar normativas, obviamente. Eso es una parte. Ahora, la otra parte radica en los gobiernos. Los gobiernos tienen la autoridad de generar la norma a nivel industria, a nivel municipio, y yo creo que deben ser cada vez más estrictos. ¿Pero qué tan estrictos? Tan estrictos que tengamos que ver por la supervivencia del ser humano. Estamos en ese punto. No es alarmista, no es para ponerse a preocupar, es para espantarse. Es para espantarse. Realmente, si no tomamos acciones ya, no podemos hablar de un mundo de aquí a 20 años. Para mí eso es demasiado tiempo. Yo diría que si en este momento no tomamos acciones concretas de una nueva conciencia y cultura precisamente del recurso, de generar valores del recurso, en el poco tiempo, en 5 años, vamos a ver un cambio totalmente distinto. Va a impactar en el cambio climático, va a impactar en la temperatura global en el planeta, y va a impactar en otra serie de aspectos de tipo político. Tú sabes que la guerra próxima
se está gestando ya no tanto a nivel por el petróleo, las tierras raras. El problema de una guerra por el agua es inminente. De hecho, ya existe en diferentes partes del mundo, diferentes comunidades, diferentes países están realmente en problemas precisamente por la posesión del agua. Las fronteras en Etiopía, por ejemplo, Sudán del Norte, Sudán del Sur, se están peleando por el agua. El problema que tienen ustedes, por ejemplo, por el agua entre Brasil, Paraguay y Argentina, en este triángulo, que es un triángulo de alto recurso hídrico, sin embargo, es un agua tan pura que el futuro precisamente de estos países depende de esa cuenca, de ese lugar. Entonces hay una relación realmente de alta política con respecto precisamente a la posesión del agua. Entonces, la cultura del agua tiene que trabajarse por diferentes aspectos, la parte educativa, la parte gubernamental, y las empresas tienen obviamente que entender que no pueden seguir contaminando como lo están haciendo. El campo tiene que estar en norma, por lo que ya comentamos con los diferentes agroquímicos, y en general, a tu pregunta, el aspecto no solamente técnico, creo que a nivel ciencia se conoce cómo descontaminar el agua, excepto los materiales radiactivos. Sin embargo, el problema no solamente es la ciencia, sino el problema es diría yo, una conciencia nueva, un nuevo hombre. Hay que generar un nuevo hombre precisamente, un nuevo ser humano que entienda el problema en el cual estamos viviendo para poder generar precisamente condiciones de una nueva sociedad. Bueno, en primer lugar, nosotros estamos participando en la discusión internacional de la ONU sobre un tratado vinculante sobre empresas y derechos humanos. Como ustedes saben, eso en este momento se están discutiendo los borradores y pues nosotros estamos participando en eso, a sabiendas de que los mismos estados como el nuestro no quieren aceptar, ni las empresas quieren aceptar que ese tratado sea vinculante. Otra vez queda a la voluntad de los gobiernos, y aquí siempre se dice que los pactos que se establecen en este país son suficientes. Basta con hacer las negociaciones entre el Estado y las empresas y que no requieren de ningún tipo de control externo. Esa es una situación claramente grave. Pero desde el punto de vista de su pregunta, pues es muy importante tener en cuenta los siguientes escenarios. El primero es que hemos logrado articular casi todos los movimientos sociales y de resistencia contra fracking, contra la minería a gran escala, contra represas en una gran mesa nacional. Se llama la Mesa Social, Energética y Ambiental. Y en esa mesa, entonces ya hemos llegado a una agenda común, ya tenemos una agenda común, y dentro de la agenda común el primer punto tiene que ver con el cambio radical del modelo, de todo esto el modelo petrolero, carbónico, gas, hacia otras formas de generación de energía. Pero para ese cambio, en los acuerdos que tenemos, hablamos ya de transición energética, un proceso de transición energética donde ya tenemos acuerdos como esto. En el caso petrolero, lo que hemos llamado ahora es que se terminen lo que se llama la producción convencional, que aquí está calculado unos 13, 14 años, pero que no se aceptan los crudos, la generación, la producción de energía sobre los crudos no convencionales, como en este caso del fracking. Y lo más importante es que es un consenso de todos los actores sociales de esa mesa y el sindicato más poderoso petrolero aquí en Colombia, que es la Unión Sindical Obrera, que encabeza esa mesa en una asamblea bastante grande. Aproximadamente el 85% de los trabajadores votaron no al fracking. Es decir, ahí hay un avance muy significativo y se ha planteado que no se va a continuar con esta circunstancia. Igualmente se está hablando de que en esa transición energética también es muy importante comenzar a discutir el fenómeno de la protección fundamentalmente de los ecosistemas, de todos, por ejemplo, macizos, páramos, ríos, humedales, etcétera, y en eso pues estamos también avanzando. Bueno, pero también cómo se liga esto de la transición energética desde otra perspectiva, que parte de reconocer que la energía es un bien natural común y no es una mercancía. Y en ese sentido lo que aquí se ha planteado es que la transición energética tiene que ser gestionada desde lo público y lo comunitario. ¿Eso qué quiere decir? Desde lo público estamos planteando que la empresa nacional de petróleo más importante que tenemos en el país se transforme en lo que se denomina
denomina empresa de energías. Y entre los mismos trabajadores que están vinculados al petróleo, también hay que entrar a hacer una renovación en la formación de esos trabajadores para que comiencen a manejar las otras formas de energía. Y eso está ligado también en nuestra propuesta al trabajo de investigación por parte de nuestras universidades públicas. Las universidades públicas hacen investigación con Ecopetrol para tratar de presentar las nuevas propuestas de la transición energética, y eso pues también estamos trabajando en un proceso de zonificación del país donde se puedan mirar cuáles son las potencialidades de cada una de las regiones. Por ejemplo, en la zona del norte, llama aquí el departamento de La Guajira, pues ya los estudios demuestran que allí es más factible desarrollar, por ejemplo, energías eólicas. Tenemos la zona del Pacífico, donde se habla mucho de lo que tiene que ver con las corrientes marinas. Toda esta zona cálida donde yo vivo, pues es más viable las energías eólicas, pero también se habla de las biomasas, bueno, de múltiples formas. Y lo que hemos planteado es que esas formas de energía que se desarrollen desde lo público y comunitario deben descentralizarse, es decir, ya debe operar de manera soberana y autónoma en cada uno de los territorios, y que la gestión y la administración de esas energías quede por parte de las municipalidades a nivel territorial, para tratar de romper toda esa estructura centralizada donde aquí todos los sistemas energéticos y todas las formas de generación de energía tienen que entrar a un sistema que llama Sistema Interconectado Nacional, donde finalmente el Estado controla desde el centro todo el poder energético, y ahí está el gran debate incluso también del poder soberano y el poder autónomo que deben tener los territorios, es decir, una lucha política de fondo que tiene que ver con si continúa este Estado corporativo central controlando a favor de las empresas transnacionales, o si nosotros desde los territorios construimos un poder territorial que tenga como prioridad este fenómeno del control y la generación de las energías de manera autonómica y estas nuevas formas de generación de energía. En eso ya tenemos algunas experiencias que estamos desarrollando en algunos territorios de energías comunitarias, y hemos tenido ya múltiples eventos de este tipo de discusiones a nivel nacional e incluso a nivel internacional. Pero creemos que toda esta discusión debe ser holística. Estamos diciendo que no basta con la discusión del cambio de las formas de energía, sino resolver la pregunta fundamental: ¿es energía para qué, para quién y a qué costo? Que para nosotros es la pregunta de fondo. Entonces lo que estamos diciendo es que todas estas formas de generación de energía deben resolver problemas fundamentales. Uno que tiene que ver con el fenómeno de la seguridad y autonomía alimentaria. Y entonces estamos planteando de que hay que cambiar todo el sistema agroindustrial de producción alimentaria, y entonces estamos hablando de la integración de un nuevo sistema, o crear un nuevo sistema agroecológico y pesquero que parta de reconocer fundamentalmente todas las experiencias y las prácticas productivas de las comunidades indígenas, de los afros, de las comunidades campesinas, que como existen nuestros estudios demuestran que son estas formas de producción alimentaria son sostenibles, además no afectan el ambiente y sobre todo están muy relacionados con el mejoramiento y la conservación de la salud humana, y en eso pues también estamos trabajando fuertemente. En últimas, todo este cambio energético implica también un cambio en todas las estructuras productivas, no solo en la energía, sino también el caso fundamental que es el caso del campo, el caso del agro, y en eso estamos trabajando. Y es efectivamente en eso, pues ya tenemos algunos proyectos muy importantes que estamos discutiendo con una bancada que llama aquí la bancada alternativa, que son los sectores políticos distintos a los partidos tradicionales, que han creado una bancada común, donde está el Polo Democrático, sectores del progresismo, del ex candidato presidencial Petro. Bueno, ahí están todos los sectores. Entonces, con ellos estamos discutiendo en este momento. Vamos a tener un debate en el Congreso de la República, donde vamos a tratar de consolidar primero una propuesta de ley, un proyecto de ley al Congreso de lo que sería una nueva transición energética. Y allí en ese proyecto de ley de transición energética, entonces abordamos dentro de la transición energética, entonces cómo va a ser esa transición, cómo va a quedar el problema de los hidrocarburos, cómo va a ser el problema de la minería, cómo luchar contra la minería a gran escala, pero desarrollar formas de minería artesanal, etcétera, o minería útil, como llaman algunos, o minería necesaria. Bueno, estamos en todo ese tipo de discusión. Y lo más importante ahora es que en el epicentro de todas estas luchas contra los paquetazos neoliberales en Chile, todos estos fenómenos de América Latina. Pues aquí en Colombia el movimiento, como ustedes saben, también inició el 21 de noviembre del año pasado y es muy fuerte y se va a fortalecer, sobre todo este año a partir del 16 de marzo. Y ya tenemos una agenda
de todo ese movimiento donde se integra todo, es decir, la defensa de lo público, lo que tiene que ver con la educación, salud, recreación, etcétera, pero también en la discusión ya está todo el problema de la transición energética y eso está en la mesa de negociación, que tiene que ver con cambio del modelo neoliberal ante la crisis que ya es reconocida por distintos teóricos, hasta por Stiglitz, ya premio Nobel de Economía, que está hablando de eso. Bueno, hay muchos teóricos que están hablando de que hay una crisis civilizatoria, no es solo una crisis del modelo, sino una crisis civilizatoria y requiere como dar un salto cualitativo. Y en ese sentido nosotros entendemos que no es suficiente el accionar nuestro. Por fortuna se han urbanizado bastante las luchas, que por el problema del conflicto político-militar aquí y la estigmatización ha sido muy difícil, pero ahora se está logrando en este movimiento articular campo y ciudad, pero también estamos en diálogo de cómo lograr una articulación a nivel mucho más amplio, por ejemplo, a nivel de toda América Latina, que tiene que ver con cómo sería el cambio del modelo y también ante los estudios, por ejemplo, el panel intergubernamental sobre crisis climática, para mirar también cómo respondemos a esa situación que se está presentando a nivel global, y en esa perspectiva estamos. Es evidente que estamos preparando todos los movimientos de resistencia sobre eso. Las consultas populares las vamos a continuar haciendo ahora de manera autonómica, como un hecho político de trascendencia, pero al mismo tiempo estamos fortaleciendo la creación de comités de resistencia en todos los municipios, en todas las zonas donde se mueven estas empresas, y estamos ya planteando de que no vamos a permitir el ingreso de empresas transnacionales a nuestros territorios, porque ya tenemos claro que nuestra lucha es contra todo el modelo y no queremos saber de más multinacionales, ni queremos saber de estos proyectos que tenemos claro que Colombia no puede continuar, porque ya no resistimos más ante toda la destrucción de los ecosistemas, porque la situación es bastante grave, bastante crítica, la situación de la destrucción de los ecosistemas. ¿Te gustaría agregar algo más? Y bueno, y ojalá que la población paraguaya despierte, ¿verdad? Pero hay una profunda ignorancia en el tema. Sabemos que en nuestro país tenemos un alto porcentaje de analfabetismo funcional, 22%, ¿verdad? Funcional. Estamos hablando de que eso se entiende que la persona que lee un texto no entiende. Esa es una preocupación. Entonces, un compañero me estaba diciendo, yo quiero que estudie nuestro hijo campesino para que aunque sea la dosis letal pueda controlar y aplicar bien en su cultivo en el día de mañana cuando se reciba. Y en ese sentido tiene razón, ¿verdad? Aunque sea puedan leer los peligros y las advertencias que te emiten esos productos que ellos te dan para aplicar a tu cultivo, que prácticamente es tu supermercado en ese caso, porque lo que sale de tu chacra uno normalmente consume otra vez, ¿verdad? Entonces, para que no se puedan autoenfermarse de vuelta, ellos mismos se autoenferman en ese sentido, ¿verdad? Esa es la preocupación que estamos, y poco se difunde, y poco se habla en ese tema, porque hay una conjura de silencio, como mencionamos, ellos tienen mucho dinero, manejan mucha guita, mucha plata, y entonces, a través de eso, seduce a las autoridades locales a lo que deberían controlar y regular esta situación. Entonces estamos desembocando siempre a un peligro de nuestro medio ambiente, ¿verdad? Sí, lo que agregaría con respecto a cómo has dicho de que si la próxima guerra es por el agua, yo creo que no va a haber, yo creo que no va a ser una guerra por el agua. El usufructo y el robo del agua dulce que queda en América Latina es solapado. Entonces no va a haber una guerra abierta. Va a decir se está luchando por el agua. Como es obvio que lo que están haciendo en Medio Oriente lo hacen por el petróleo, un ejemplo. Entonces creo que ese es el engaño que tenemos que tener cuidado, que la gente tiene que observar que el agua la están robando. La están robando desde el punto de vista, la roban amparándose en leyes que ellos mismos influyen que se voten en los parlamentos de los diferentes países. La roban con esta ley que yo te comenté que se aprobó el año pasado. La van a robar, van a ocupar nuestras tierras, nuestros territorios, alegando que estamos nosotros en guerra interna, alegando que hay desorden social, alegando un montón de cosas. No van a venir abiertamente a decir, vamos porque queremos proteger el agua dulce que queda del mundo. Eso nunca va a ser pronunciado por ellos, pienso yo. Entonces pienso que tenemos que estar atentos cada vez que observemos una movilización, observemos algo, mirar de dónde lo están haciendo.
Sí, mira, me gustaría comentar en lo siguiente. Cuando hablamos de contaminación del agua, hay que entender que son dos las fuentes que originan la contaminación. Una pueden ser problemas de tipo natural. Voy a referirme a una de ellas. En esta región donde yo vivo, que no es muy distinta al norte de Argentina, la frontera con el norte de Chile, Bolivia, hay grandes concentraciones de arsénico, por ejemplo. Independientemente de la actividad minera, el arsénico natural per se existe a través de las grandes fallas geológicas. Si no tuviéramos lugar a la minería, de cualquier manera la contaminación de arsénico sería alta. Aquí tenemos contaminación por arsénico por las grandes fallas geológicas, que es donde pasa toda la generación de los grandes minerales, son zonas naturales, y está claro que donde están las fallas geológicas se establecen las minerías, porque ahí están los minerales. Entonces, todo lo que llamamos nosotros el camino real en México, que viene desde la Ciudad de México y llega hasta Santa Fe y hasta California en Estados Unidos, ha generado, por la falla geológica natural, ha generado la presencia de grandes mineras. Cientos, miles de empresas mineras se encuentran en ese territorio. La minera está depredando no solamente los minerales, oro, plata, sino todo aquello que obviamente es alta tecnología en este momento. En Chile el cobre, por ejemplo. En Bolivia pues tenemos todo aquello que son litio. En China las tierras raras. Entonces la minería está generando una gran evolución en cuanto a la explotación de estos minerales. Pero también se entiende que gran parte del problema ambiental lo están generando las empresas mineras, que no tienen ninguna consideración con el ambiente. Esa contaminación es terrible. Entonces, el arsénico, me había referido a ello, es un problema que se encuentra en varias partes del mundo. Ustedes en Argentina lo tienen. Chile lo tiene en altas concentraciones. Voy a hablar de un valor, 1000 miligramos por litro, que es una concentración altísima, tanto por la actividad minera como por la misma falla geológica. Bangladesh lo tiene, la India, el Golfo de Calcuta y otras partes del mundo tienen alta concentración de arsénico, que como tú sabes es un problema cancerígeno y de alto problema de morbilidad y mortandad a nivel mundial. Aparte del arsénico, hay otros metales que son también cancerígenos, que se generan con actividades mineras, cadmio, níquel, manganeso, etcétera, y que ahora se encuentran no solamente en el subsuelo, que ya de por sí la falla minera los tiene, la falla geológica, perdón, sino que con la minería estos llegan a la superficie, contaminan ríos, contaminan mantos freáticos, y es un problema de alto contenido de metales precisamente en el agua de consumo humano. Entonces, la tecnología es cada vez más cara para poder eliminar estos metales y poder hacer llegar en el agua corriente de la red normal ese tipo de agua con mejor calidad hacia la sociedad, hacia aquellos asentamientos precisamente que requieren agua de buen nivel. Este problema no solamente se está generando por actividades mineras, por actividades de tipo agronómica, sino que definitivamente nos vemos nosotros ante la imposibilidad de controlar tantos elementos y tanta concentración de esto que llamamos elementos de tipo emergente, de tipo cancerígeno, de tipo recalcitrante, que no se pueden remover tan fácilmente. Llamo la atención a tu auditorio precisamente a entender que los problemas del agua no solamente son técnicos, sino también son problemas ideológicos, son problemas de tipo cultural. Y mientras no tengamos una cultura del agua, realmente no vamos a entender en qué bomba de tiempo estamos viviendo. La forma de modificar, la única forma efectiva de modificar eso, que es una de las principales demandas que hay en este estallido social llamado, es justamente modificar el tema del agua a través de una asamblea constituyente, para que el agua vuelva a ser de la gente, para que sea un bien de uso público y para que no sea objeto de especulación solamente los más poderosos. Nada, yo insistiría con el tema de cambio climático. Me parece que minería y fracking en algún momento de lo que se nos viene en los próximos años se va a caer solo. Digo, va a ser obvio que no se puede hacer minería y va a ser obvio que hay que parar el fracking. De hecho, yo entiendo que no en muchos años el mundo entero va a decir basta con los combustibles fósiles,
porque nos estamos muriendo, nos estamos quemando y este ocultamiento de los medios tiene que caer en algún momento. Pero sí me preocupa muchísimo el cambio climático. Nosotros descubrimos este tema por allá por el 2009, cuando aparece el segundo informe de la República Argentina para la Agencia de Cambio Climático, y leímos lo que nos podría llegar a pasar en Cuyo, La Rioja, San Juan, Mendoza, el norte de Neuquén, en cuanto a las sequías que se venían, en cuanto a la implicancia del cambio climático para nuestra zona, y nos empezamos a interesar en ese tema. Entonces, a partir de, ya llevamos 10 años como estudiando y viendo este tema del cambio climático y lo que se viene para la Argentina. Digo, la Argentina ha hecho todo mal en materia de cambio climático, sobre todo ocultándole a la gente la realidad del cambio climático. Yo veo, por ejemplo, que se planifican grandes obras de infraestructura, inmobiliaria para la zona del Tigre, y cuando los expertos en cambio climático te dicen que el Tigre va a quedar bajo 2 metros de agua, es decir, los argentinos son muy estúpidos porque estamos gastando la plata que no tenemos en obras por no mirar qué es lo que va a pasar dentro de 10 años. Lo mismo nos pasa hoy en Mendoza, ¿no? Digo, se está planificando Portezuelo del Viento, que está generando, Portezuelo del Viento es una presa en un río mendocino, uno de los ríos más caudalosos, que no ha sido regulado. Se está prensando una presa que es multimillonaria, estamos hablando de 1.200 millones de dólares, creo que sale la presa, y no sabemos con qué la vamos a llenar, porque la tendencia de los ríos es que baja. Digo, ese río de 100 metros cúbicos por segundo hoy tiene 32 metros cúbicos por segundo, pero además se comparte con 4 provincias más. Entonces, lo que estamos generando con querer construir Portezuelo del Viento no tiene nada que ver con la realidad del mundo en lo que nos vamos a tener que enfrentar. Entonces me parece que, hablemos de minería, hablemos de fracking, hablemos de agrotóxicos, pero todos los programas, todos los medios, los adultos en la Argentina, tenemos que empezar a hablar de cambio climático, porque tiene que ver con el mundo en que le vamos a dejar a nuestros chicos. Bueno, muchas gracias por compartir los 2 programas que hemos preparado para ustedes con tanto amor, con mucho material importante, y espero que les haya servido y que tomemos conciencia de este recurso vital e importante para nuestra supervivencia. Les agradecemos de todo corazón y nos encontramos en el próximo programa cuando digamos el despertar. Bueno, no se olviden de compartir, suscribirse, dar me gusta y que nos hagan sus comentarios. Gracias, hasta la próxima. Chao.